Estamos iniciando la teoría del curso NIPS, aplicación de las NIPS. Esperemos que ingresen los participantes. Bueno, vamos a compartir. Ya ha dado la decisión de aplicar el cambio a NIPS, debe proceder con un segundito. Debe proceder primerito a identificar cómo va a ser esa aplicación e implementación. ¿Sí? Para eso requiere que se preparen los estados financieros. Un momentito. Requiere que se preparen los estados financieros. Se debe reconocer todos los activos y pasivos requeridos por las NIPS. Se deben reconocer el pasivo, el patrimonio y clasificarlos o identificarlos de acuerdo con los principios. Se debe aplicar la medición de los activos y los pasivos reconocidos. Nosotros, en el proceso de aplicación del NIPS,
Debemos, primeramente, tener un conocimiento de las operaciones de la empresa. ¿Cuál es el objetivo de la empresa? ¿Cuáles son las políticas contables aplicadas? ¿Y cómo se preparan los estados financieros? Debemos realizar un diagnóstico preliminar luego de que nosotros hemos indicado operaciones y determinar si es viable la aplicación de las NIFs, observando las reglas para su implementación por primera vez. Necesitamos una capacitación Debemos tener una capacitación del personal de las operaciones, de la parte contable, de cómo se encuentra el conocimiento del conocimiento de las. Debemos evaluar el cumplimiento de los procesos anteriores, de los componentes. Debemos realizar una conversión inicial de los estados financieros reconocidos rápidamente. Si hemos reconocido ya los activos, los pasivos, el patrimonio. Y si sobre todo la entidad, la empresa tiene la capacidad técnica y económica para el proceso de conversión de estados financieros a la fecha de transición. Debemos también identificar cuáles son los requisitos mínimos o básicos que debemos tener. Debemos identificar la parte conceptual, operar y dar información y cuáles son sus sistemas de información. Es decir, identificar el cambio radical que van a tener todos los componentes. Luego vamos a la implementación mediante los procesos indicados y a partir de los estados financieros. Los estados financieros deben estar preparados con aplicaciones, deben identificarse los posibles impactos tributarios para el pago del impuesto a la renta en concordancia con leyes tributarias vigentes. Ya que siempre seguirá existiendo la conciliación tributaria. El plan de capacitación incluye que por lo menos se identifique la siguiente información: la denominación del cargo, cuál es la persona responsable que lidera el proyecto de cambio. Necesitamos establecer el marco conceptual de las NIFs y los principios generales de control interno, las responsabilidades de la preparación y la presentación de los estados financieros. ¿Cuáles son el número de funcionarios a capacitarse dentro del proyecto? Determinar el sector económico de la empresa. ¿Cuál es la actividad económica? La fecha de inicio, el programa de capacitación a cumplir. Ahora, ya una vez que el personal que está a cargo ya ha conocido, ya se ha empapado de esta normativa contable, vamos al plan de implementación. Ese plan de implementación que tiene varias fases. La primera, que es el diagnóstico, que consiste en un estudio preliminar de diferencias entre la normativa actual y la aplicación de NIF, el impacto que pueden generar, no solo en la parte contable, sino en la parte de sistemas. Luego iríamos a una fase 2, que es evaluar el impacto y planificar la convergencia a NIFs.
Aquí se establecen las principales diferencias entre las políticas contables vigentes y las NIFs. Aquí se debe analizar los reportes financieros, los formatos, y será la nueva reportería necesaria para sustentar las NIFs. Se debe diseñar, modificar o incrementar las políticas contables. Y esto registrado en un manual de políticas y procedimientos contables. Se debe evaluar las diferencias contables y de identificar el nivel de impacto, sea alto, medio, bajo o nulo. Se debe evaluar las diferencias y necesidades adicionales de la información que nosotros debemos revelar en los estados financieros. Se debe evaluar diferencias en el negocio y esas diferencias deben generar un nuevo rediseño de sistemas de control interno. La fase 3, que es la implementación y la formulación paralela de balances. Es necesaria la implementación de sistemas tecnológicos, documentación de flujo de datos y procesos. Se debe tener conciliaciones del patrimonio neto reportado bajo la política actual a patrimonio bajo NIFs. Se debe generar una conciliación del estado de resultados en el periodo de transición, explicar cualquier ajuste que se esté aplicando y contar con un control de calidad de la información. Y esto debe ser aprobado por el organismo competente dentro de la empresa. Cuando nosotros anotamos por primera vez la NIF, nosotros debemos hacer un procedimiento por esta única vez, ¿sí? Y para ello nosotros debemos aplicar la NIF número 1, que es la adopción por primera vez de las NIFs. Esta exige que la entidad cumpla con todos y cada uno de los NIFs vigentes. Es decir, para aplicar la NIF por la primera vez, nosotros tenemos la normativa, la número 1, pero aparte de eso, dice que nosotros debemos aplicar la NIF, todas las NIF necesarias para entrar justamente en estas nuevas políticas contables. Esta la NIF 1 obliga a la empresa que aplique por primera NIF, elabore sus estados financieros como si siempre hubieran confeccionado con NIF. Por eso tenemos una etapa de transición. El objetivo es asegurar que los primeros estados financieros con arreglo a la NIF contengan información de alta calidad. ¿Cuál es el alcance de estos primeros estados financieros? El alcance debe tener una declaración explícita y sin reservas del cumplimiento de la NIF. Para la acción por primera vez, las entidades aplicarán para su implementación la última versión actualizada de las NIFs. Habrá excepciones opcionales para evitar costos que pudieran exceder los beneficios, tales como combinaciones de negocios, los beneficios a los empleados, las diferencias de conversión acumuladas. Deberá tener temas específicos como los que se relacionan con las estimaciones y exige revelar mayor información sobre la transición. ¿Cuáles son los posibles impactos de esta conversión? Debemos considerarlos, muy importante, ya que se debería implementar procesos que estén atados con los sistemas contables y con los sistemas tecnológicos.
Ahora, estos estados financieros deben estar acorde a la norma internacional de contabilidad, que es la presentación de estados financieros, cuyo objetivo es establecer las bases para la presentación de estados financieros con el fin de asegurar la comparabilidad de los ejercicios anteriores. Aplica para todo tipo de empresas, incluyendo bancos, compañías de seguros, entidades financieras que deben cumplir además con la NIC 30, que es la información a revelar. La finalidad es la representación estructurada de la situación financiera, útil para todos los usuarios en la toma de decisiones económicas, ya que proporcionan información acerca de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, flujos de efectivo y cambios de patrimonio. Una presentación razonable hace una correcta información. Para ello, nosotros tenemos un conjunto completo de estados financieros. ¿Cuáles son? El estado de situación financiera, el estado de resultados integral y el estado de cambio de patrimonio, así como el estado de flujo de efectivo y las notas explicativas. Es muy importante que en este cambio a NIFS se consideren políticas contables, mismas que deben ser relevantes y que contribuyen a que estos estados financieros sean comparables, claros, completos, y que se identifiquen con los sucesos y transacciones que se dan en la empresa. Estas políticas deben ser fiables, ya que presentan la imagen y reflejan la prudencia de la información. Los principios que deben respetarse dentro de este cambio son el negocio en marcha, es decir, la gerencia evaluará la capacidad del ente para seguir funcionando. El devengado, las transacciones y los hechos se reconocen cuando ocurre. La uniformidad en la presentación y la clasificación de las partidas de estados financieros deben conservarse de un periodo a otro. La importancia relativa y la agrupación de datos, la compensación, la información comparativa. La estructura y contenido de los estados financieros deben contener el nombre del ente que reporta, la fecha del todo, la moneda, el nivel de redondeo, si es que hay. Debemos tener los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos y los gastos. Ahora, nosotros vamos a revisar cada uno de esos estados financieros. Recuerden que el estado de situación financiera es la situación de la empresa, formado por el activo, el pasivo y el patrimonio. El estado de resultados, que refleja la gestión de la empresa. Tenemos los ingresos y los gastos, el flujo de efectivo, los cambios de patrimonio y en este proceso de transición las notas a los estados financieros, en las cuales sobre todo aquí se detallará la información de cómo nosotros elaboramos los estados financieros y se revelará la información requerida por las NIFs. Es muy importante
que en ese proceso de transición es muy importante que en eso de proceso de transición nosotros consideremos el principio del devengado. Las transacciones o hechos económicos se registrarán en la contabilidad cuando sucede y los ejercicios en los que sucede. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos una observación, ¿no? El ejemplo. Factura que se recibe en enero de otro año anterior. Se provisiona en el anterior, es decir, la dejo en el pasivo y cuando me la entregan, la facturo. Pruebas para identificar pasivos ocultos. Quienes deben aplicar NIF deben estar registradas en una carpeta porque todas las transacciones deben estar registradas en el año. Entre la fecha del balance y la fecha de emisión o presentación de los estados financieros de la entidad, debe revisar la información de soporte que reciba las diferentes transacciones como facturas, notas de crédito, notas de débito, contratos, los roles de pago, las notas de despacho. Otro ejemplo. Un juicio que pasa a casación debe registrar mi provisión, que genera gastos deducibles. Como resultado de esta prueba para registrar pasivos ocultos, nacen las provisiones financieras o estimaciones contables como provisión por gastos devengados, provisiones por devoluciones, descuentos o pagos por garantías, provisiones por ingresos diferidos, provisiones por atenciones a clientes, trabajadores, provisiones por servicios básicos, sueldos, entre otros. Aquí debemos considerar también las políticas. Los estados financieros y sobre todo en este punto cada uno de estos grupos de cuentas, cómo nosotros los registramos adecuadamente. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿qué es un activo? Un activo es un recurso controlado, nace de un hecho pasado. Todo activo ayuda a generar beneficios futuros y se debe poner, cuantificar o valorar a valor razonable. Para eso nosotros podemos hacer un cuadrito e identificar recurso controlado, hecho pasado, cuantificable, entrada de beneficios económicos futuros. Por ejemplo, la compañía desembolsa $40,000 por concepto de costos preoperacionales y gastos de constitución de la empresa. Recurso controlado, no. Hecho pasado, sí. Cuantificable, sí. Beneficios económicos, sí. Como no cumple todo, esto se convierte en un gasto. Aquí otro. La compañía compra un terreno a un tercero, una marca en $30,000, la misma que espera usar los próximos 20 años. Controlado, sí. Hecho pasado, sí. Cuantificable, sí. Entrada de beneficios económicos futuros, sí. Por lo tanto, es un activo.
Un pasivo, ¿cuáles son las características esenciales? Es una obligación de pago que nace de un contrato o una ley. Nace de un hecho pasado, a su vencimiento se puede cuantificar de forma fiable. La compañía recibe un préstamo del Banco Pichincha por 100.000 a 3 meses plazo. Obligación de pago, sí. Ley o contrato, sí, que en este caso sería el pagaré. Hecho pasado, sí. Salida de beneficios económicos, sí. Por lo tanto, es un pasivo. La compañía es demandada por un competidor por $1.000.000. La compañía aporta pruebas a su favor. Obligación de pago, no. Ley, no. Hecho pasado, no. Salida de beneficios, no. Por lo tanto, no es parte de pasivo. La compañía realiza una provisión por jubilación patronal para sus trabajadores por 100.000. Obligación, sí. Ley, sí. Hecho pasado, sí. Beneficios económicos, sí. La compañía registra una provisión por salario de trabajadores que posiblemente contrate el próximo año. Obligación, no. Ley, no. Hecho pasado, no. Salida de beneficios, no. Ese es un fraude contable. Y aquí nosotros tenemos bien para identificar el patrimonio